En Te digo la otra. Estamos en una posición más sólida, también en lo económico. Un poder electoral blindado. Ont été détruites par les guerres. Ancho, ajeno y superpoblado. Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia. We will make America great again. Así está el mundo. Chile en su laberinto. Chile y las protestas masivas, Chile y un modelo económico, social, que bueno, que siempre ha sido polémico, pero que también ha sido en el continente muchas veces ejemplo para distintos, para gobiernos de distinto también pelo político, ¿no? Muchas veces se lo ha puesto a Chile como un ejemplo de políticas moderadas, de políticas de Estado, etcétera. Este mismo Chile se encuentra hace unas semanas, se sorprendiéndose a sí mismo y sorprendiendo al continente con una serie de protestas masivas. Y bueno, y de un descontento social enorme y que tiende a crecer. Así que para entender un poco mejor lo que está pasando en este querido país hermano, lo que le está sucediendo al pueblo chileno, es que estamos en comunicación con Rafael Cavada, que es periodista de Chilevisión. Vamos a estar conversando con él en los próximos minutos para entender un poco de esta coyuntura chilena. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Discúlpame, no escuché, no me dijeron con quién voy a estar hablando. Y bueno, es importante, es importante. Estoy preguntando al aire. Bueno, no, pero es un dato de la realidad. Mi nombre es Mauro Casa, me acompaña Tamara Zamudio y Javier Revetre aquí en estudios. Mauro, Javier y Tamara, un gusto escucharlos. Estoy aquí a un kilómetro, cuanto mucho, de Plaza Italia. Muy bien. Bien. Programa de radio. Y las imágenes, yo no sé si ustedes las están viendo, pero centenares de miles de personas manifestándose, represión, incendio, saqueo, palizas, gases lacrimógenos, muchos gases lacrimógenos, y una imagen que nos recuerda a lo que pasó ayer, que fue probablemente la jornada más violenta de todas las protestas que comenzaron ya la semana antepasada, y que se planteó así, como la marcha violenta, no la pacífica. Los flyers que había en los volantes decían la marcha pacífica ya fue el viernes, ahora le toca la marcha violenta. Sí. Se han citado otras, en un ambiente muy, muy enconado, en un país que yo te escuchaba decir que se sorprendió con estas manifestaciones, y me gustaría hacer una pequeña precisión. A ver. Se sorprendió la clase política que dirige este país, claro. Porque el peligro que había con la paz social lo vienen advirtiendo algunos personeros de la Iglesia Católica, algunos, no todos, otros son francamente no solamente obsecuentes con el modelo, parte de él, sino que están más preocupados de encubrir los delitos de pedofilia que se han descubierto dentro de la Iglesia Católica chilena. Algunas organizaciones sociales de base que lo han venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, alguna parte de la prensa, que no es la más masiva de todas, y sí el ciudadano de medio, que en Chile te dice coloquialmente va a quedar la embarrada, o palabras más fuertes, pero que se venía anunciando hace mucho tiempo por el agotamiento de un modelo que es tremendo, que yo sé que a los uruguayos les resulta muy difícil de entender. Yo tengo la suerte de ser hijo de madre uruguaya, de haber vivido en Uruguay hasta los 16 años, de haber ido a la educación pública uruguaya y de entender cómo funciona, digamos, Uruguay, pero probablemente para ustedes en Uruguay es muy difícil de entender que nosotros en Chile pagamos por la salud, porque la salud pública funciona mal y tiene menos financiamiento, y lo que se hace es crear un sistema de salud privada que funciona muy bien y que te cobra muy caro. Tenemos carreteras que funcionan espectacular y que te cobran muy caro. Tenemos un sistema de jubilación que te cobra un porcentaje de tu sueldo, ganen o pierdan dinero para vos, pero ellos nunca pierden, y que está dando como resultado jubilaciones miserables que han tenido que ser apoyadas por el Estado desde el gobierno de Michelle Bachelet, porque simplemente daban jubilaciones de hambre. Se creó el pilar solidario para ir en ayuda de este sistema, que se creó bajo premisas falsas, premisas de rentabilidades que eran irreales, de la no existencia de lagunas empresariales, amparadas por un código del trabajo ideado. Tanto el sistema de AFP como el Código del Trabajo fueron creadas por un señor que se llama José Piñera, que es
fue ministro de la dictadura y es el hermano del actual mandatario Sebastián Piñera. Pero además en la vida corriente en Chile, acá todo te lo cobran, la educación te la cobran, todo lo que te pueden cobrar te lo cobran. Tenemos el combustible un poquitito más barato que el de Uruguay nomás, que es el más caro de Latinoamérica. El nuestro es solo un poco más barato, pero pagamos por el derecho a usar las calles, pagamos por un sobreprecio por las autopistas. El impuesto específico a los combustibles se hizo en Chile el año 85 para reconstruir la infraestructura vial dañada por el terremoto, y hoy día esa infraestructura está toda privatizada y esos privados nos cobran. Entonces, cuando la mediana de sueldos en Chile es de 14, 28, son como 500, 600 dólares, la mediana, de ahí está la mitad para arriba y la mitad para abajo, pero 600 dólares no te alcanza para nada, porque 400 dólares te cuesta un arriendo de una casa cualquiera. Entonces, evidentemente en algún momento esto tenía que estallar, y estalló por un lugar donde había estallado ya a mediados del siglo pasado, por el alza de las tarifas del transporte público. Nuestra clase dirigente ni siquiera había estudiado la propia historia de Chile. Sí, ahí aparte claramente una señal incluso tan típica de la política chilena, que es la tecnocracia, ¿no? Porque uno escuchaba a los ministros, a los técnicos, que diseñaban que habían diseñado, que habían definido este aumento de boleto, y las razones eran de un nivel como de lejanía con el sentir de las personas y como de una insensibilidad hacia las personas de clase trabajadora, que son las que utilizan el transporte público, que era hasta difícil de entender en un político, hasta que uno diría, hasta por mera demagogia, esta gente no debería estar respondiendo tan sinceramente como respondía. Que el que madrugara le iba a salir más barato. Exactamente, que te levantes más temprano, como una cosa así. Sí, lo que pasa es que además hace años a un ministro se le preguntó y dijo, una persona que se levanta a las 7 debería llegar en 24 minutos a su trabajo. Y eso corre si tú vives en uno de los barrios acomodados de Santiago, donde tienes una autopista, claro, que a las 7 de la mañana está despejada, pero a las 7:30 ya no. Para cualquier persona que viva en un barrio normal, te hablo de barrios acomodados, es como si la Rambla y Avenida Italia tuvieran una conexión directa por autopista, no claro, por calle, por autopista con el centro de Montevideo, y tú te pudieras meter ahí a un lugar donde no hay semáforos, ¿entendés? Que es la Costanera Norte y Kennedy, que son nuestras avenidas. Pero un ciudadano de cualquier barrio normal, barrio o periférico, ya hace 5 años demoraba 1 hora y media en llegar a su trabajo. Entonces, te habla de una desconexión con la realidad también, que es pasmosa, y que tiene que ver con que en Chile desde hace muchos años se ha invocado al tecnócrata por sobre el político, lo cual para algunas cosas como racionalizar los recursos está muy bien, pero también entendemos, o se debería entender, que muchas veces el Estado no tiene que sacar utilidades de una inversión, de utilidades económicas, financieras, porque el costo, o sea, la inversión social que se hace en darle acceso a personas que viven en un barrio periférico para que tengan mejor desplazamiento, más seguridad, no es rentable en términos económicos, pero es rentable en términos sociales. Esas personas van a tener, más posibilidades de trabajar, de desarrollarse, de términos que son más vagos, que son más difíciles de explicar en la planilla Excel, pero que tienen que al final del día que ver con la realización de las personas. Bueno, eso en Chile durante mucho tiempo se despreció, y esa gente que yo diría, sin temor a equivocarme, que durante 30 años ha visto postergadas una vez y otra vez sus exigencias bajo diferentes gobiernos, bajo diferentes legislativos, no solo ejecutivos, ahora ha salido a la calle a exigir todo de una sola vez, y el gobierno ha sufrido una parálisis espantosa y una muy brutal tendencia a recurrir a la policía militarizada. Tengo entendido que la reforma que se votó el domingo no alcanzó para que Uruguay tuviera una policía militarizada, y no saben ustedes la alegría que a mí me causa. En este momento en Chile, tras 10 días de manifestaciones, hay 130 personas con estallido de globo ocular. ¿Por qué? Porque se le han disparado perdigones a los ojos. Eso es una cifra. Hoy día, hace 1 hora atrás, 1 hora y media, un miembro del Instituto Nacional
de Derechos Humanos, un observador de una organización estatal, independiente pero estatal, que chequea en las marchas que se cumplan ciertos deberes como no reprimir a la gente cuando se está manifestando, recibió una perdigonada en la pierna, 7 perdigones antimotines en la pierna. Un observador de derechos humanos. Imagínate cómo será lo que ocurre cuando nadie mira. Rafael, eso mismo te iba a consultar. Bueno, la respuesta de Piñera a estas protestas callejeras fue, liberar el estado de emergencia, luego de toque de queda, y un poco tú narrabas algunas imágenes, digamos, de lo que ha sido la brutal represión que ha hecho y que ha tenido, digamos, Carabineros y las Fuerzas Armadas en Chile. Consultarte un poco, cómo se ha dado, o cómo se han visto, digamos, en las calles desplegadas a Fuerzas Armadas, y bueno, qué marcos, digamos, de información se manejan, porque por lo menos acá desde Uruguay llegaban muchos videos, llegaban muchas situaciones y números que todavía se desconoce cuál es la cifra oficial de desaparecidos. Se habla de torturas, se habla de una estación de metro que fue tomada por Carabineros también para hacer detenciones ilegales. ¿Qué marco de información tenemos sobre la situación, digamos, de esa brutal represión del Estado contra esas protestas en las últimas semanas? Sí, a ver, esto empezó porque en un primer momento el presidente dijo que esto era un grupo organizado y no sé, ustedes se acuerdan que dijo que estábamos en guerra. Sí. Cosa que desmintió el propio general del ejército, dijo yo no estoy en guerra con nadie, digamos. Claramente no quería hacerse cargo, y lo comprendo, de una guerra que él no inventó. Increíble. Una confrontación en la que él no quería verse involucrado. Fue rápidamente sacado del escenario y el presidente Piñera apostó, yo creo, por el fin de semana largo. Aquí en Chile es feriado el jueves y el viernes, y la gente en estos feriados, sobre todo en esta época ya, cuando estamos en primavera, tiende a salir hacia la playa, igual que ocurre en Uruguay cuando tienes un fin de semana que tiene un puente. La gente tiende a irse a la Costa de Oro, al este, ¿no? Bueno, acá ocurre lo mismo. Sin embargo, aquí esto no parece estar resultando, básicamente porque primero se habló de grupo organizado, después de una guerra, después de vándalos, y después cuando la marcha del viernes pasado, que juntó 1,5 millones de personas, 1.200.000 personas en Santiago, habló de la maravillosa y multitudinaria marcha. Esta conducción errática se ha reflejado también en cómo primero Carabineros y después el Ejército han enfrentado esta oleada de protestas. En algún momento, y yo sé que a ustedes les va a parecer curioso, pero en algún momento todo el mundo dijo que salgan los militares a la calle porque no puede ser que se esté quemando supermercados. A la chilena, digamos, a la chilena. Sí, porque también lo vivimos para el terremoto del 27F, el 27 de febrero del 2011, cuando se pidió en algún momento que el orden fuera mantenido. El chileno venera más el orden que la libertad, eso creo que es necesario aclararlo. Y después de eso, a mí me sorprendió mucho porque cuando se integraba el estado de excepción durante la dictadura, a la hora del toque de queda no había nadie en la calle, y ahora a mí me tocó ver, pero yo estaba parado en la esquina de mi casa con mi esposa y mi hija tocando una cacerola, la gente ahí, y un oficial de ejército vino a pedir que por favor, ya que el toque de queda había empezado hace 10 minutos, si podíamos entrar antes de que transcurriera media hora más. ¿Por qué? Porque hay una generación muy joven que no vivió la dictadura, que no tiene esos traumas, que no tiene esos miedos y que salió a la calle a protestar como Chile no había visto antes. Y ese recambio generacional ha tenido esa parte agradable, pero también ha tenido la confrontación con Carabineros, que ha disparado sus bombas lacrimógenas. Bueno, en Chile la bomba lacrimógena es una institución durante la manifestación. El carro lanzagua, el carro lanzagases y la bomba lacrimógena. Y todos alguna vez nos hemos llevado alguna bomba por delante, ya sea para patearle y devolverse a Carabineros o porque nos impactó cuando venía rodando por el suelo o saltando por el suelo. Pero acá lo que hay es la inclusión de la escopeta con balines, con perdigones antimotines, y que según protocolo debían dispararse hacia el suelo, y que acá son disparadas, y esas imágenes yo las he visto, y he estado toda la semana reporteando en Plaza Italia y he transmitido las imágenes básicamente por redes sociales, de cómo le disparan a la altura de la cara a la gente, y eso ha dejado a 130 personas con estallido ocular. O sea, 130 chilenos hoy les falta un ojo por la represión de Carabineros. Esa es una huella social, una cicatriz profunda que para mi gusto va a marcar al gobierno, que en el medio de esto tiró un cambio de gabinete que cambió todo el gabinete político,
pero sigue siendo un gabinete que se educó en los 6 colegios más caros de Chile y que fue mayoritariamente a la Universidad Católica, que es la universidad más cara de Chile, o la universidad pública más cara de Chile. En Chile tenemos universidades públicas y privadas y las dos cuestan plata, así que no importa. Y que pertenece a una élite que vive en una zona especial. Entonces se ha reclamado, ya hay voces que reclaman por la falta de diversidad social de este gabinete, al igual que el otro. ¿Es un gabinete más dialogante? Sí. ¿Va a ser suficiente para controlar esta crisis? Es bastante dudoso, y mientras tanto, estas cifras que yo te mencionaba, hace media hora atrás yo entrevisté al subdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y él nos decía que lo que tú mencionas, Tamara, estos videos que han ido saliendo han sido un tremendo apoyo y que la ciudadanía y las organizaciones civiles han hecho un tremendo trabajo en colaborar con estas investigaciones, porque si no, poco se habría sabido, pero en Chile ya tenemos una persona 5 muertos por agentes del Estado, 4 por agentes militares y 1 por carabineros, e incluso por policía uniformada, e incluso hay una denuncia de una persona que murió de una golpiza dentro de una comisaría. Todo esto se está investigando y la Fiscalía se actúa de manera independiente en nuestro sistema de justicia. La Fiscalía es un ente autónomo que es el ente prosecutor del Estado cuando se trata de perseguir este tipo de delitos, y si tiene involucrada a la policía, en Chile tenemos 2 policías, Policía de Investigación y la Policía de Carabineros, lo que hace es encargarle la investigación a la otra policía, que dicho en plata, nunca se han llevado bien las 2 policías, lo cual garantiza que haya una cierta acuciosidad en las investigaciones. Rafael, ahora te habla Javier. Mira, en los últimos días ha habido un cambio, ¿no?, en los reclamos de las protestas. Al principio era justamente por el costo de vida, pero ahora ya están habiendo voces que piden un cambio en la reforma de la Constitución, ¿no?, que, si no me equivoco, la de 1980, que todavía sigue vigente. ¿Ha habido desde el sistema político ya posicionamientos o voces que estén canalizando ese proyecto de reforma constitucional que se está pidiendo? Sí, lo está haciendo el ministro de Desarrollo Social, que se llama Sebastián Sichel, y que es un recién llegado, no en este último cambio de gabinete, sino hace un par de meses, pero es una de las excepciones dentro de este gabinete que yo te hablaba de exclusivos colegios caros. Él estudió en la educación pública, él no pertenece ahí, y claramente ha sido uno de los con mejor diagnóstico. Acá en Chile han dicho que es uno de los pocos ministros que tiene calle, es decir, que anda en la calle, que habla con la gente, que tiene un contacto con la ciudadanía. Y este ministro, en una entrevista que le hicimos la semana pasada, él hablaba de que ya existía un consenso para enfrentar este problema. El hecho que dijera, ya existe un consenso, me meto aquí en las particularidades del lenguaje chileno, significaba que no había habido un consenso a principios de semana, y que llegado el fin de semana se había logrado establecer un consenso justo cuando además salieron 4 ministros del gabinete, o fueron cambiados o fueron removidos. Entonces había habido una reticencia muy grande por parte de la vieja escuela, la vieja guardia, que además tiene toda una seria imbricación con los poderes económicos más grandes de Chile. Es decir, el problema está en que el gabinete representa además fielmente los intereses económicos de los más grandes grupos económicos de Chile. Entonces, él había logrado esto, y ahora, si ya se está hablando, hoy día en una nueva entrevista dijo que lo que se trata de hacer es de conversar con la gente y descubrir sobre qué temas se van a tratar. Y cuando se le habló de si eso implicaba una nueva constitución, él dijo que él no está cerrado a esa posibilidad, que hay que ver los mecanismos. El Frente Amplio, que toma su nombre exactamente del Frente Amplio Uruguayo, lo que ha dicho es que una de las alternativas más viables sería que el próximo año, en las elecciones del próximo año, meter una urna especial que fuera la cuarta urna, que dijera, ¿quiere usted una nueva constitución? Porque tampoco se permite en Chile ese recurso que ustedes tienen en Uruguay, que reuniendo creo que el 10% del padrón electoral, tú puedes citar un plebiscito en Uruguay, no recuerdo si era un 10 o un 5%. Un 10%, ahora, sí. La iniciativa 10%. Iniciativa popular para la reforma constitucional.
Bueno, en Chile eso no existe. Tú puedes someter a votación si los estacionamientos pagados van a estar al lado de la plaza, abajo de la plaza o arriba de la plaza. Pero no puedes llamar a una votación para decidir si quieres una nueva constitución. Y te digo más, las dos últimas constituciones que han regido a Chile, la 1925 y la 1980, han sido hechas bajo situaciones excepcionales, con poder militar muy presente, con oligarquía tomando el control y con salvaguardando, digámoslo, los intereses y jamás consultando a la población. Ese sería un salto gigantesco que se intentó hacer para la elección pasada, para el periodo pasado, cuando estaba Michelle Bachelet, y que incluso hubo unos cabildos, pero lo que se recomendó en aquellos cabildos se guardó en algún cajón y nunca más se sacó de ahí. Ahora renace esto de la posibilidad de hacer una asamblea constituyente a través de estos diálogos ciudadanos, y quien toma la iniciativa es el ministro de Planificación, Sebastián Sichel. Te hago la última, Rafael. Una breve reflexión, si nos podés dejar en el tiempito que nos queda, sobre la propia figura del presidente Piñera, ¿no? Porque a veces sorprende un poco. El presidente Piñera dejó su primera presidencia con unos índices de popularidad muy bajos realmente. No tuvo una primera presidencia donde si bien tuvo que arrancar ese periodo de gobierno con toda la reconstrucción tras el terremoto importante de principios del año 2010, luego sus índices de popularidad fueron bajando, y sin embargo el año anteúltimo, en 2017, logra ganar una elección presidencial nuevamente, vuelve al gobierno. ¿Cómo ves vos que soy la percepción ciudadana sobre el presidente Piñera y cómo se ha manejado con este tema? Es complicadísimo. Hay una encuesta. Es como difícil de entender, ¿no? Sí, hay una encuesta. A ver, Piñera gana las elecciones porque la oposición chilena, o mejor dicho, el oficialismo en aquella época estaba tremendamente dividido y no logró crear un candidato de consenso que desde un principio aunara todas las fuerzas detrás suyo. Eso es un hecho, además de una muy bien orquestada campaña desde Chile Vamos, la coalición de gobierno de hoy, que dijo que no quería que Chile se convirtiera en Chilezuela, explotando el temor a Venezuela, y que a mucha gente le hizo sentido, pasando por alto varios hechos objetivos, como que en Venezuela, te hago el alcance, me ha tocado reportear bastante en Venezuela, he ido al menos una decena de veces, y Venezuela, uno de los hitos de su historia es que cuando sale electo Chávez, en la primera elección que hay después de eso, la derecha se retira, la oposición se retira y le deja la Asamblea Nacional completa a Chávez, que a partir de entonces puede hacer todas las reformas. Eso jamás se vivió en Chile y jamás podría haber resultado en algo similar a Venezuela, pero la gente acá compró esa teoría y finalmente Piñera gana. Gana prometiendo mejorías económicas, gana prometiendo una buena gestión. Él es un empresario. Esa mejoría económica nunca llegó. Las explicaciones fueron las mismas que dio Bachelet, la situación internacional, y las mismas que ellos habían deslegitimado en su momento, y le toca esto, y yo creo que ahí su capacidad de gestionar una crisis se va al suelo, absolutamente. No sabe gestionarla, no puede, lo sobrepasa, y la encuesta CADEM, que es una encuesta que además recibe contratos del gobierno, entonces una encuesta que todo el mundo acusa de ser parcial, le daba esta semana un respaldo del 14%. 14%. En momentos en que el propio presidente Piñera, cuando la expresidenta Bachelet tenía el caso Cabal, aquel caso que involucraba a su hijo directamente en una compra irregular de terrenos, en un negocio inmobiliario, él decía que un cambio de gabinete no servía para nada, porque ella tenía un 18% de respaldo y que había que cambiar al gobierno completo. Entonces, y también dijo que toda la coalición de gobierno tenía que irse cuando el desempleo en Santiago estaba en 6,2%, va a estar ahora en 7% en la región metropolitana, aquí en Santiago, y él se vio preso de sus propias palabras. Y si quieres, la comparación es un poco abusiva la que voy a hacer, pero Piñera es una persona que sabe mover muy bien el balón, es un fantasista, juega tácticamente muy bien, pero su desarrollo estratégico, el mensaje de su gobierno, los objetivos de su gobierno, la épica de su gobierno, fallaron una y otra vez, y al final te quedaste con alguien que mueve el balón pero que jamás avanza hacia el campo contrario, y que terminó por aburrir por esta sumatoria de abusos de la que yo te hablaba al principio. Cuando alguien te da tantas excusas para no hacer lo que prometió hacer, y
te siguen cobrando caro, te siguen pagando poco, te siguen cobrando por todo, la paciencia de los chilenos acumulada durante 30 años de abusos explotó. Bien, Rafael y queridos escuchas del Te Digo la Otra, antes de cerrar la entrevista comentarles que desde acá de Uruguay se está organizando una agrupación, digamos, de movilizados y movilizadas por Chile, que bueno, generaron una concentración en el día de ayer en la Intendencia de Montevideo para apoyar, digamos, y enviar un mensaje de apoyo a los y las chilenas que están allí manifestándose, y bueno, y convocan para el próximo jueves 31 de octubre a partir de las 18 horas de las 6 de la tarde una marcha cuyo nombre es Asamblea Constituyente, bueno, haciendo un poco peso, digamos, y apoyando un poco el reclamo que surge más fuertemente en estos días respecto de la situación en Chile, y nos invitan a concentrar en la explanada de la Odelar hacia la Plaza Cagancha de forma de solidarizarnos con el pueblo chileno frente a esta situación. Rafael, te agradecemos muchísimo estos minutos en Te Digo la Otra, y bueno, quedamos en contacto para lo que sea que pase en estas próximas semanas en Chile, porque las protestas siguen y la reacción del gobierno parecería ser relativamente similar a la dada de los días pasados. Sí, un gusto, muchachos, cuando quieran, y nada, disfruten, descansen y disfruten de ese país maravilloso que tienen. Gracias, muchas gracias. ¿Y tú qué sabes? Si no me seguís, Ariel. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todos lados somos Te Digo la Otra.